Ya promediando el mes de octubre, ¿es posible que estemos empezando ya la campaña electoral? Empezamos en el año electoral. Sí, aunque parezca increíble, Sí. aunque la realidad se empeñe en hacernos hablar de economía, pero empiezan a entender los actores de la política que es ahora o después puede ser tarde. ¿Por qué? Por una razón bastante sencilla. Advierten que ahora que por lo menos el dólar está quieto, entienden que el gobierno empieza a ganar tiempo y ellos pueden empezar a perderlo. ¿Quiénes son los actores que empiezan a moverse? Sí, ¿quiénes son? Bueno, básicamente, primero, los actores que, como los del peronismo no kirchnerista, que necesitan ocupar un lugar que hoy está vacante, pero que ellos todavía no lo representan. Están los dos polos, gobierno por un lado, kirchnerismo por el otro, muy afirmados en su tercio de cada uno, con Sí. un casi 60-70% de rechazo. Ese rechazo que cada uno de los dos tiene, bueno, en algún lugar lo van a buscar a ese otro tercio que va quedando vacante. Sí. Por un lado el peronismo. Por otro lado, los otros que también empiezan a moverse son los radicales, porque tienen diferencias con el gobierno y van a querer empezar a marcar la cancha. Por lo cual, esta semana va a haber dos hechos muy de alta notoriedad y de alto impacto, Sí. que van a ser 17 de octubre, Día de la Lealtad. El peronismo no kirchnerista se reúne en Tucumán, pasado mañana. Sí. Ahí Mansur va a ser el anfitrión, el hombre que quedó afuera de la convocatoria inicial de los 4 no kirchneristas. Exacto, sí. A él lo fueron a Massa, buscar. Urtubey, Exactamente. Schiaretti y Pichetto. Pichetto. Exactamente. Mansur tiene algunas diferencias con algunos de ellos, particularmente con Schiaretti. Había quedado afuera. Lo fueron a buscar inmediatamente para aplacarlo y decir, queremos que estés adentro. Sí. Pero no es tan sencillo. Se gestó todo esto. Uno de los gestores de ese volver a empezar y sumarlo a Mansur fue Diego Bossio, el diputado Diego Bossio, y se espera un acto que dicen va a reunir 60.000 personas. ¿Dónde va a ser? Hipódromo de Tucumán. Casi una forma de decir, estamos en carrera, ¿no? Claro, claro, tal cual. Y ahí es donde se van a reunir. Va a haber sindicalistas. Es probable que uno de los oradores sea Rodolfo Daer, el hombre de la CGT. Sí. Muy probable también que quien hable sea Graciela Camaño. Y por supuesto, Juan Mansur, el anfitrión. Pero la presencia de Camaño tiene un ¿Massa no plus. va a hablar? Massa no va a hablar, va a hablar Camaño. Sí. Pero para los que están armando este espacio es como el reingreso, el regreso de Sí. Massa al peronismo. Sí. Bien. Esta es la figura que van a poner. Y ahí van a marcar sus diferencias, tanto con el gobierno como con el kirchnerismo. Fuertes diferencias con los dos polos y tratar de mostrar que tienen llegada, que cubren buena parte del territorio nacional Sí. y que pueden ser una opción. No es sencillo porque ya han empezado algunas picardías que hacen que esto, que es muy incipiente, que está lleno de desconfianzas, Absolutamente. genere estas cosas. Por ejemplo, lo que pasó hace 10 días cuando el gobernador de Chubut, Arcioni, un hombre que prácticamente Sergio Massa lo puso como vicegobernador, dijo en una radio al pasar que le preguntaron, ¿podría ser candidato a presidente Massa? Y él dijo, podría serlo. Rápidamente, equipos cercanos al masismo, ¿qué hicieron? Instalaron Massa candidato a presidente. Sí. Arcioni lo pone como candidato a presidente. Rápidamente Arcioni, ¿qué tuvo que hacer? Aclararle a uno de los que ya está lanzado, que es Juan Manuel Urtubey, y decirle, mirá que yo dije, porque me preguntaron si podría ser. Claro. Con lo cual, como verás, no es sencillo armar su espacio. El otro espacio que va a tener mucha relevancia el encuentro, sobre todo para el gobierno, es el del radicalismo. Sí. Se reúne el viernes en Mendoza. Claudio, todo indica al día de hoy que va a haber 3 fuerzas que van a competir en la elección, eventualmente en un balotaje, ahí se definiría. Pero hoy, digamos, lo que notamos, estamos viendo, lo que hablamos nosotros, las columnas que se escriben, es que va a haber 3. Este es el escenario hoy. Hoy. Ahora, habrá que ver si al final de ese camino Sí. pueden mantenerse unidos. Eso es el esfuerzo que están haciendo el sector del peronismo no Ya kirchnerista. están divididos en 3. No, por Si eso más me digo. divisiones. No, digo, los que ahora están uniéndose. Ah, porque, sí. porque antes ese espacio estaba dividido, Juan. Claro, es cierto. Massa estaba afuera,
se sumó, empiezan a aparecer los que quieren ser, los que quieren el lugar. Bueno, habrá que ver si una PASO alcanza para sostener la unidad y llegar juntos hasta el final, hasta octubre de 2019. Y aunque parece mucho, en junio es que cierran las... Junio cierran las listas. Por eso. Pero las alianzas cierran antes. Con lo cual, vos tenés que armar para que puedas llegar a las PASO de agosto en junio, pero antes vas a tener que estar cerrando al inscribir alianzas en abril. Con lo cual, como ves, es un proceso que es complejo. Y además va a haber elecciones provinciales que van a ir marcando el calendario. Y una de las elecciones muy importantes para este espacio va a ser la de Córdoba, porque Córdoba tiene despegada de las nacionales. ¿Cuánto antes vaya a ser las elecciones Córdoba? Bueno, se está llegando a hablar de que Schiaretti querría ponerlas en marzo para que todavía el impacto de lo que pasó con la economía siga siendo muy alto en la sensibilidad del electorado. Y él tenga en ese electorado, que ha sido muy clave para que Macri fuera presidente, el de Córdoba, él lo reúna. Y no se descarta que si Schiaretti llega a ganar esa elección, se presente después para candidato a presidente. O sea, él quiere que haya elecciones en Córdoba antes de que el gobierno eventualmente se recupere económicamente. Exactamente. Ese es el lugar. Y el otro tema, Claudio, es decir, por más que esto parece prematuro, sobre todo teniendo en cuenta las urgencias que hay, el calendario es razonable que empiece a definirse en charlas ahora. Bueno, hay muchos problemas para resolver. Como mínimo antes, tienen que empezar a transitarlo, porque si no empiezan por lo menos a derribar la desconfianza, porque esto es lo primero que hay. O sea, ni siquiera es que hoy están a punto de decirse si quiero. Están a punto de decir... Te invito a salir. Sí, no te desconfío. Entonces, como este es el camino que hay que recorrer y es largo y complejo, y donde hay dos polos muy dominantes, el kirchnerismo que sigue teniendo su núcleo duro y el gobierno que, a pesar de lo mal que le va en la economía, sigue teniendo todavía un núcleo duro que lo apoya y además siempre tiene en sus manos las herramientas que te da el Estado, es muy complejo, con lo cual necesitan esto. Ahora, del gobierno, del gobierno, del oficialismo, un sector que es el más orgánico, el que más vida partidaria tiene, el que más historia tiene, que es el radicalismo, no está nada conforme. Tan poco conforme está que ya la semana pasada fue el gran autor que hizo volver atrás con el tema de la tarifa de gas. Y está muy molesto con eso porque fue la reafirmación de que después de aquel fin de semana donde el gabinete se iba a cambiar y se cambió poco, terminaron aún más afuera de la mesa de decisiones. Y están reclamando, consúltennos, lo del gas para ellos fue el mejor ejemplo, se enteraron por los diarios. Con lo cual decidieron reunirse y empezar a hablar de qué cosas le van a plantear al gobierno. En qué temas quieren estar de acuerdo. Entre otros, un tema muy sensible de estos días. ¿Qué va a hacer con la corrupción el gobierno? ¿Qué va a hacer con Cristina el gobierno? ¿Qué va a hacer con las causas que están en marcha? ¿Qué va a hacer con la Corte? Esos son ejes centrales. Y después con la economía. Ahí coinciden con Carrió. ¿Radicalismo está en la misma línea de Carrió en términos de...? No, porque ahí hay diferencias en cuanto a Carrió. Lo orgánico le gusta poco. Carrió antepone la ética de los principios a la ética de la responsabilidad, para decirlo de alguna manera. Los radicales, con experiencia en gobierno y con gobiernos en ejercicio, dicen, no, nosotros tenemos la ética de la responsabilidad, es decir, guarda, no anteponemos el principismo ético y que derrumbe todo, que es un poco lo que pasa con Carrió. Pero va a haber hasta algunas novedades, porque ¿de qué otras cosas se va a hablar en esa reunión? Mirá, se va a hablar hasta de pensar si van a presentar una fórmula propia para las PASO. Porque... Pero hay que ver quién mide dentro del radicalismo, ¿no? Bueno, pero hay un radical que no es tan tradicionalmente radical, al que ellos le ponen algunas fichas. Martín Lustó. Bueno, ahí sí. Ahí él mide bien. Exactamente. Es competitivo, digamos. Es competitivo. Exactamente. Esa es una de las caras que el radicalismo está evaluando si puede llegar a ser uno de los candidatos a entrar en una elección para una PASO, para competir con el espacio del PRO. Complejo, difícil, pero también es una arma de negociación. Ahora podemos empezar a hablar de esto, dicen. Entonces, ¿hablamos de esto para qué? Y bueno, para ver qué negociamos. Porque hay alguien que además va a ser el anfitrión de esta reunión, que se llama Cornejo, Alfredo Cornejo, es el hombre que no tiene reelección en su provincia. Y como no tiene reelección,
quiere estar en un lugar protagónico, Bien. como el de vicepresidente, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, si vos ya empezás a instalar, bueno, no estamos tan conformes, queremos discutir cómo se va a armar las candidaturas del año que viene, cómo se van a estructurar las listas, Sí. tema no menor. Digo, ¿quiénes entran en las listas para las legislaturas provinciales y el Congreso Nacional? Ahora empezamos a discutirlo. De alguna manera, ¿qué va a hacer el radicalismo? Le va a marcar la cancha al PRO, al macrismo puro, y le va a decir, sí estamos, sí somos parte, sí sostenemos al gobierno, pero no nos dejen afuera, y somos una parte importante.